Damas y caballeros de la Orden de Melquisedec, a toda la milicia celestial. El misterio del macho cabrío. ¿Por qué nuestro Señor Elohim Yahweh mandó pedir 2 machos cabríos? Uno para él y el otro era entregado ¿a quién? Bueno, eso es lo que vamos a estudiar. Mira, antes de empezar el video, déjame decirte, si tú eres una persona recién has nacido de nuestro Señor Jesús, has nacido en la fe, has sido bautizado recién, yo te aconsejo que todavía no veas este video. Este video quizás no es para ti, ¿ok? Pero si tú ya eres una persona avanzada, que ya necesita dejar la leche espiritual y comer más palabra profunda, bueno, este video es para ti. ¿Okay? Así que les hago una pequeña advertencia a toda mi audiencia que es bebé en la fe, que es bebé en las cosas de Dios, que todavía necesita fortalecerse más. Vean todos los misterios que yo he publicado, pero todavía no vean este misterio. ¿Okay? Este misterio ya es un poquito más elevado y les hago la advertencia desde ya para que aquellas personas que son un poquito sensitivas al lado oscuro de las tinieblas, no les caiga este video un poquito pesado, ¿ok? Pero como maestro yo tengo que tocarlo y tengo que enseñarlo porque Dios mandaba pedir 2 machos cabríos, ¿ok? Así que en las sabias palabras de Salomón, es gloria de Dios encubrir una cosa, pero el honor de los reyes es investigar el asunto, decía el gran proverbista Salomón. ¿Okay? Y vamos a terminar con un proverbio también. ¿Okay? Ahora, vamos pues a investigar este asunto del macho cabrío, ¿no? ¿Por qué Dios mandaba pedir 2 machos cabríos? Uno se sacrificaba para él por el perdón de los pecados de Israel, y el otro, ¿qué se hacía con el otro? ¿A dónde se le enviaba? ¿A quién se le enviaba? Y el por qué se le enviaba. ¿Ok? Ahora, todo esto lo vemos pues en el libro de Levíticos, ¿no? Yo he escuchado a mucha gente que dice, no, ¿para qué vamos a estudiar el libro de Levítico? Si ya eso ya no existe, ya nosotros no lo practicamos. Bueno, acuérdate que nuestro Señor Jesús sacó todas sus enseñanzas desde la Torah, ¿ok? Nunca nuestro Señor Jesús invalidó la ley, ¿ok? Jesús vino a cumplir la ley, el Levítico es parte de la ley, y ahí está pues toda la enseñanza de la que vamos a ver. Entonces, tú lo puedes leer ahí en el Levítico 16, porque ahí está, ¿ok? Yahweh habló a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, y eso lo vimos en el misterio anterior, ¿ok? Cuando vimos el misterio del fuego extraño, ¿te acordás? Si es que lo viste, bueno, si no lo viste, anda a mirarlo. Ahí te explico por qué Dios fulminó a los otros 2 hijos de Aarón, porque le trajeron un fuego extraño, ¿ok? ¿De dónde lo sacaron ese fuego? ¿Por qué Dios no lo aceptó? ¿Ok? Mira, Elohim Yahweh habló a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, porque Dios los fulminó, ¿no? Le trajeron un fuego extraño. Cuando se acercaron a la presencia de Yahweh y murieron, pues eso es lo que vimos el misterio pasado. Entonces, dijo Yahweh a Moisés, di a tu hermano Aarón que no en todo tiempo entre al lugar santísimo, ahí donde estaba el arca, pues, ¿ok? El lugar santísimo es el lugar que está detrás del velo, delante del propiciatorio, es decir, delante del arca, ¿ok? Que está sobre el arca, no sea que muera. Porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio, es decir, sobre el arca, el mercy seat en inglés que se le llama. Y dice, y tomará de la congregación de los hijos de Israel 2 machos cabríos, es decir, 2, ¿ok? 2 machos cabríos para ofrenda por el pecado y un carnero para el holocausto, para el altar del holocausto, ese que estaba delante, ¿ok? Ahí en el lugar, afuera del lugar santo, en el atrio. Ahora, entonces Aarón ofrecerá el novillo, es decir, un toro joven, ¿no? Una res, como ofrenda por el pecado que es por sí mismo, es decir, por el sumo sacerdote antes de ofrecer una expiación tenía que limpiarse a sí mismo él. Entonces Aarón ofrecerá como sumo sacerdote un novillo
como ofrenda por el pecado que es por sí mismo, por él, para hacer expiación por sí mismo y por su casa, ¿ok? Por los suyos. Algunos dicen, bueno, por la tribu de Leví, los suyos, su casa, su tribu sacerdotal, la levítica, ¿verdad? Acuérdate de esto, porque lo vamos a ver un poquito más adelante, de la sangre de este novillo. ¿Okay? ¿Dónde se esparcía la sangre de este novillo? Acuérdate de esto. ¿En qué parte del arca se esparcía la sangre de este novillo? Y tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de nuestro Dios Elohim Yahweh, a la entrada de la tienda de reunión, es decir, del tabernáculo. ¿Okay? Se viene el día de Yom Kippur, ¿okay? Que es el día del perdón, el día de la expiación, ¿okay? Que es la próxima semana. Y esto es lo que se hacía pues en el día de Yom Kippur, ¿okay? Porque el 3 de octubre, que es en nuestro año occidental gregoriano, es el día año nuevo en el pueblo judío, ¿no? El Rosh, la cabeza del año, Rosh, ¿verdad? Y 10 días después, pues es el día de Yom Kippur, el día del perdón. O sea, qué mejor manera que comenzar el año cuando tus pecados han sido perdonados. Claro, para ellos, ¿no? Acuérdate que nosotros creemos en Cristo y nuestros pecados ya han sido perdonados. Entonces, dice, y tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Yahweh a la entrada de la tienda de reunión del tabernáculo que había levantado pues Moisés. ¿Okay? Ahí traían los 2 machos cabríos, prácticamente idénticos, lo más del mismo peso, del mismo tamaño, del mismo color, de que no tengan pues ningún defecto, digámoslo así. ¿Okay? Los más parecidos el uno al otro. Y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, ¿okay? De unas piedritas que tenían ahí. Y eso tiene mucho que ver con el Urim y el Tumim, que ya lo vamos a estudiar más adelante, ¿okay? Y que tiene que ver cómo Dios se comunicaba a través del Urim y el Tumim, y la piedrita blanca que tiene un nombre que te van a dar en los días postreros, ahí en el Apocalipsis lo dice, ¿no? Y otro día lo vamos a estudiar eso a más detalle. Y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos. Una suerte por Yahweh y la otra suerte para el macho cabrío expiatorio, ¿no? Eso nos cuenta pues la versión de la Biblia de las Américas, ¿ok? La versión de la Biblia de las Américas. Yo siempre me ando quejando que el español no es muy, ¿cómo te lo puedo explicar? Ya te lo he dicho varias veces. No explica muy bien porque en el hebreo una palabra significa exactamente lo que dice, pero en el español hay que buscarle 2, 3, 4 palabras para poder entender el significado de una palabra hebrea. Entonces yo le he puesto ahí varias versiones que ahorita lo vamos a ver. ¿Okay? Entonces, se sorteaban, se echaban suertes sobre estos 2 machos cabríos a ver cuál le tocaba a quién. ¿Okay? El que le tocaba a Elohim Yahweh, ese se sacrificaba. ¿Okay? Se sacrificaba y se derramaba su sangre. Ya te voy a mostrar ahí en el lugar santísimo en qué parte del arca se derramaba su sangre. ¿Y qué pasaba con el otro? ¿Qué se hacía? Bueno, aquí la Biblia de las Américas nos dice que esa suerte que caía sobre el otro macho cabrío, la Biblia de las Américas nos lo llama el macho cabrío expiatorio. ¿Okay? Vamos a ver qué nos dice otra Biblia. Por ejemplo, la Nueva Versión Internacional. Entonces, Aarón echará suertes sobre los 2 machos cabríos, uno para Yahweh y el otro para soltarlo en el desierto. O sea, ya no lo llama el macho cabrío expiatorio, sino lo manda al desierto. ¿Okay? Esa es la traducción de la NBI. No es tan certero, bueno, digámoslo así, va paralelo a la verdadera verdad que te voy a enseñar en este momento. ¿Okay? Entonces, como dice la NBI, Aarón echará suerte sobre estos 2 machos, uno para Yahweh, que se sacrificaba, y el otro se le soltaba en el desierto, no se sacrificaba. ¿Ok?
¿Ok? Ahora, como te dije al principio, aquí te voy a revelar el misterio de cuál es el nombre de el diablo. ¿Ok? Si tú no me hiciste caso desde el principio y todavía sigues viendo el video, bueno, todavía estás a punto de no saber cuál es el nombre de Satanás, porque Satanás o diablo viene de diabolos, que significa oponente, opositor, el antagonista. Ese no es su nombre, ¿no? Aquí en el libro de Levítico, ahí menciona el nombre de Satán, de Satanás, ¿ok? Así que en el siguiente pantallazo te lo voy a enseñar. Puedes cambiar de video si no te interesa saberlo, o si te interesa saberlo, para que lo uses sabiamente después, bueno, sigue viendo el video, ¿ok? 3, 2, 1, ahí va. Y echará suertes Aarón sobre los dos machos de cabrío, la una suerte por Yahweh y la otra suerte por Azazel, y que el Señor lo reprenda. Eso es lo que nos cuenta la RVA, la Reina Valera Antigua. La Reina Valera Antigua sí lo pone tal como es. Entonces, mira, venía el sacerdote, el sumo sacerdote Aarón, delante del tabernáculo y echaba suertes a través de estas piedritas. Y una suerte caía para un chivo expiatorio que era entregado a Elohim Yahweh y se sacrificaba. Y el otro era entregado a Azazel y se le mandaba al desierto y que el Señor lo reprenda. ¿Ok? Yo lo puse en rojo ahí porque ya lo vamos a ver por qué está en rojo. Ahora, tú dirás, pero acá hay varias cosas interesantes, ¿no? Vamos a seguir estudiando, pues. Esa palabra viene del hebreo 5799. Azazel, que el Señor lo reprenda, viene traducido al inglés de scapegoat, ¿okay? El chivo que se escapa, el chivo que se va al desierto, el chivo expiatorio, ¿no? Y está compuesta, pues, por ahí, por esas letras hebreas. De Ayim, Sayim, Aleph, Sayim y Lamet, ¿ok? Y son bien parecidas a las letras que se utiliza para la palabra Gaza. Porque entre el nombre de esta entidad que habita en el desierto y la región de Gaza, que es prácticamente un desierto, en este momento es ruinas, muerte, destrucción. ¿Ah? Se compara pues con lo que nos enseña la Biblia, ¿no? Que este individuo, este diablo, ha venido a matar, a robar y a destruir. Y eso es lo que es en Gaza. Pero viene de unir dos palabras. La hebrea 5795 es, que significa chivo, y la hebrea 235 asal, que significa irse o desaparecer, desvanecerse. Por eso es que este chivo expiatorio se iba al desierto, se desaparecía, se desvanecía con los pecados que se ponían sobre él. Ya te voy a enseñar qué clase de pecados. ¿Ok? Pero al menos ya entiendes de dónde viene esta palabra, cuál es el nombre de este individuo, de esta entidad a la cual se le entregaba un chivo. Este chivo es para ti, ¿ok? Y no lo podían sacrificar. El chivo por la cual se le ponían los pecados de Israel, ese sí se sacrificaba para Elohim Yahweh. Pero el chivo que se entregaba a esta entidad del desierto, Azazel, y que el Señor lo reprenda, ese no se sacrificaba. Y lo vamos a ver por qué. Mira, este chivo expiatorio, y algo que me parece que la Biblia no lo dice, pero sí lo dice el Talmud, es que se le amarraba ahí en los cuernos un listón, un pedazo de lana roja, ¿ok? Porque ese era el símbolo de lo que el sacerdote hacía, depositaba los pecados en este chivo y lo mandaba al desierto. Yo te lo voy a explicar un momentito más. ¿El por qué? ¿Ok? Yo lo pongo en rojo porque representa pues la sangre, ¿no?
Por eso es que cuando Salomón se pierde, Salomón, el hijo del rey David, entra a las profundidades de las tinieblas, que no te lo voy a enseñar porque me parece que no te interesa saberlo, o no te debería interesar saberlo. Ponen pues al chivo, ¿no? Tú puedes googlear Satán, Satanás, demonio, Belcebú, y te va a salir pues un chivo con la estrella de las 5 puntas, ¿no? Es bien popular, porque así se le conocía, ¿no? Y siempre es en rojo y le ponen pues todos los sigilos que en ese tiempo se usaba. Eso no te lo voy a enseñar porque me parece que no te interesa y no deberías saberlo. Pero en fin, entonces, a este chivo se le enviaba al desierto. Y si por A o B regresaba, se le reconocía por este cinto rojo de lana que se le ponía ahí en los cuernos y la gente lo apedreaba o los tiraba de un risco para que ya no existiera más. ¿Ok? Entonces vamos a seguir. En Isaías nos enseña, venid ahora y razonemos, dice Elohim Yahweh. ¿Okay? Esa palabra razonemos viene del hebreo que significa, bueno, conversemos, pesemos en la balanza, hagamos justicia, reconozcamos, razonemos, convengamos, ¿okay? Evaluemos. ¿Okay? Si estás en falta, vamos a justificarlo. Eso es lo que significa. Razonemos, dice Yahweh, justifiquemos, dice. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como la blanca lana, quedarán. Entonces, cuando a este chivo expiatorio se le enviaba al desierto, a esta entidad que te acabo de mencionar, se le ponía un cordón rojo de lana ahí, en los cuernos. Y se cortaba parte de este cordón y el sacerdote se lo quedaba. Se quedaba con un cordón rojo. Entonces, después que este chivo moría por falta de comida, por falta de agua, porque el desierto es desierto, ¿no? Ese cordón se volvía blanco. Eso es lo que no te cuenta la Biblia, pero te cuenta el Talmud. Y el sacerdote sabía que ya Dios había borrado esos pecados de Israel que habían sido depositados en este chivo. ¿Ok? Se volvía blanco. Se volvía blanco este cordón que era rojo, carmesí. Y acá te voy a revelar, bueno, otro día lo estudiaremos a más profundidad, pero ¿por qué esta prostituta Rahab, cuando Josué manda los espías, me parece, a Jericó, y dice, y ella respondió, conforme a vuestras palabras, así sea, y los envió, y se fueron, y ella ató el cordón escarlata a la ventana, por donde salieron estos 2 espías, me parece. ¿Por qué fue rojo, pues? ¿Por qué fue rojo de esta prostituta? ¿Y cómo supo esta prostituta que estos espías eran judíos? ¿Cómo sabía que eran hebreos? ¿Cómo sabía? Bueno, acuérdate que ella era prostituta, ¿no? Andaba desnuda. ¿Y cómo supo que estos espías eran hebreos? ¿Será por la circuncisión? Ay, pero ¿a quién le predico? Ya, otro día vemos ese misterio. Regresemos, pues. Y hará llegar Aarón al macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Yahweh y lo ofrecerá en expiación. ¿Ok? Ofrecerá a ese chivo que había caído, había sido escogido para Dios, a ese chivo se sacrificaba y se le ofrecía por expiación, que es el cubrir los pecados de Israel. Ahora, mas el macho cabrío, es decir, el otro, sobre el cual cayere la suerte por Azazel y que el Señor lo reprenda, lo presentará vivo delante de Yahweh. O sea, ese no se sacrificaba, ¿ok? Vivo delante de Yahweh. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver. Para hacer expiación también sobre él, para enviarlo
a esta entidad al desierto. ¿Ok? O tú dirás, pero yo entiendo que, como dice la Escritura, ¿no? Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. El sacerdote oraba, ponían los pecados de Israel, que ya lo vamos a ver, y se sacrificaba un chivo a Dios, Elohim Yahweh, y Dios perdonaba los pecados de Israel. Y el otro, este otro chivo al cual se le ponía un cordón rojo en el cuerno, rojo carmesí, escarlata, y se le enviaba al desierto a esta entidad. ¿Para qué? ¿Y no lo sacrificaban? ¿Para qué? Bueno, sigamos estudiando, pues. ¿Ok? Después degollará el macho cabrío de la ofrenda por el pecado, que es por el pueblo de Israel, y llevará su sangre detrás del velo, es decir, al lugar santísimo, ¿ok? Donde estaba el arca. Y hará con ella como hizo con la sangre del novillo, y la rociará sobre el propiciatorio delante del propiciatorio. Es decir, la sangre del macho cabrío que había sido escogido para Dios se llevaba al lugar santísimo y el sacerdote la tenía que rociar tal como había hecho con el novillo, porque anteriormente el sacerdote se tenía que limpiar, ¿ok? Se tenía que limpiar él y su casa, y lo hacía con un novillo. Y entraba al lugar santísimo y esparcía la sangre de este novillo 7 veces sobre el arca. Ya te voy a enseñar en qué parte. ¿Ok? Entonces, hará pues expiación por el lugar santísimo a causa de las impurezas, número 1, de los hijos de Israel, y a causa de sus transgresiones de los hijos de Israel por todos sus pecados. Así hará también con la tienda de reunión que permanece con ellos en medio de sus impurezas. Entonces, el chivo que había sido seleccionado para Dios Yahweh, venía el sacerdote y derramaba la sangre de este chivo, y todas las impurezas y las transgresiones de Israel eran expiadas gracias a este chivo, a la sangre de este chivo. Cuando acabe de hacer expiación por el lugar santo, la tienda de reunión y el altar, por esos 3, presentará al macho cabrío vivo, es decir, al otro, ¿okay? Al que había sido seleccionado para Azazel, y que el Señor lo reprenda, a ese macho cabrío vivo. Después Aarón pondrá ambas manos sobre la cabeza de este macho cabrío que había sido seleccionado para mandarlo al desierto, a esta entidad, y confesará él, es decir, el sumo sacerdote, todas las, ¿qué dice ahí? Iniquidades, pues. Ya no son transgresiones ni son impurezas. ¿Ok? Acuérdate de esa palabra impureza, porque lo vamos a ver cuando Jesús habla acerca del espíritu inmundo que sale del hombre. ¿A dónde va? ¿Ah? Impurezas. ¿Ok? Entonces, hablando ya del otro, del que se presentaba vivo, este chivo vivo que había sido seleccionado para ser enviado a esa entidad, al desierto, dice que Aarón, es decir, el sumo sacerdote, pondrá ambas manos sobre la cabeza de este macho cabrío y confesará sobre él todas las iniquidades. ¿Qué son iniquidades? Pues son pecados en el espíritu. Pecados en el espíritu que no eran depositados en el otro chivo que había sido ya sacrificado. ¿Ok? Porque, ya lo vamos a ver más adelante, en el libro de Hebreos, cuando dice casi todo era arreglado con derramamiento de sangre. ¿Ok? Entonces, habían pecados del alma y del cuerpo que eran puestos en el chivo que había sido seleccionado para Elohim Yahweh, pero habían iniquidades que son pecados en el espíritu que eran depositados en el chivo Azazel, y que el Señor lo reprenda, de los hijos de Israel, y todas sus transgresiones, todos sus pecados, y poniéndolos sobre la cabeza del macho cabrío, los enviará al desierto por medio de un hombre preparado para esto. ¿Okay? No era cualquiera, ya era un hombre ya preparado para eso, y ese tenía que lavar sus ropas cuando regresaba al campamento. Porque mira, el macho cabrío
llevará sobre sí todas sus, que dice ahí, iniquidades, pues, pecados en el espíritu que había cometido Israel. ¿Ah? Los pecados en el espíritu que había cometido Israel eran depositados en este chivo expiatorio que se enviaba al desierto a Azazel, y que el Señor lo reprenda, a una tierra solitaria. Y el hombre soltará el macho cabrío en el desierto. Y el que soltó el macho cabrío a Azazel, y que el Señor lo reprenda, lavará sus ropas y lavará su cuerpo con agua y después entrará en el campamento, es decir, regresa. ¿Ok? Regresa. Mira, yo sé que tú te preguntas algo. Si el chivo expiatorio de Yahweh cubría los pecados de Israel, entonces, ¿para qué servía el otro chivo expiatorio mandado a esa entidad al desierto? ¿Para qué servía el otro chivo expiatorio que se le daba al diablo y se le enviaba al desierto ahí a deshacerse? Bueno, eso tiene muchas enseñanzas, ya lo vamos a ver. ¿Qué clase de pecados se depositaban ahí? ¿Cuáles eran las iniquidades de Israel? ¿Ah? ¿Y por qué no lo sacrificaban? Yo sé que tú te estás preguntando eso. Bueno, te lo voy a enseñar pues como maestro. Jesús no es el chivo expiatorio del desierto. Pues. A Jesús nunca se le compara con un chivo que va al desierto. ¿Okay? Jesús es el Cordero de Dios. Toda la Biblia lo pone a Jesús como el Cordero de Dios. ¿Ok? Mira, Jesús es el Cordero de Dios. Pero vamos a ver algo más para que tú puedas entender. Porque mira, Jesús es, y lo digo con mucho respeto a mi audiencia, Jesús es pastor de ovejas y no de burros. Si tú estás viendo este video, es porque quieres aprender más de Dios. Y bendito seas. ¿Ok? Porque yo era burro. Yo no soy mejor que tú, yo era burro, hermano. Antes de venir a los pies de Cristo, yo era burro. Ahora, Jesús ya nos enseña en Mateo 25, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. En el día de su venida, Él separará, como el pastor separa a las ovejas de los cabritos, pondrá las ovejas a su derecha, eso es importante, y los cabritos a la izquierda. Porque vas a ver dónde se esparcía la sangre del sacrificio en el arca. Ahora, ahí en el Levítico 16 nos enseña que cuando el sacerdote, el sumo sacerdote, hacía el sacrificio del novillo para limpiarse él y limpiar su casa, a su tribu sacerdotal, dice que tomará además de la sangre del novillo y la rociará con su dedo en el lado, que dice, oriental, en el lado derecho. Porque en el lado derecho es el lado de las ovejas y el lado izquierdo es el lado de los cabritos. ¿Ok? Entonces, esa sangre del novillo, cuando el sumo sacerdote se purificaba a sí mismo y a su casa, esa sangre de ese novillo era rociada en el lado derecho del arca, pues, del propiciatorio. También delante del propiciatorio rociará con su dedo 7 veces la sangre por las 7 iglesias, pues, del Apocalipsis. ¿Ok? De la casa de Israel. Eso es importante porque en el día de su venida Dios separará a las ovejas al lado derecho y a los cabritos al lado izquierdo. Y la sangre, mira, de este novillo era rociada en el lado derecho. ¿Y qué pasaba con el chivo expiatorio? ¿Dónde se rociaba la sangre del chivo expiatorio que había sido seleccionado para Elohim Yahweh? Dice, después degollará el macho cabrío de la ofrenda por el pecado, que es por el pueblo, es decir, por las transgresiones, ¿ok? Y por las impurezas, y llevará su sangre detrás del velo, es decir, el lugar santísimo donde estaba el arca, y hará con ella como hizo con la sangre del novillo. La vas a esparcir sobre el lado derecho y 7 veces.
y la rociará sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. ¿Ok? Entonces la sangre de este chivo, en el cual se depositaban las impurezas y los transgresiones de Israel, esa sangre de este chivo era rociada tal como el novillo, en el lado derecho del arca y 7 veces. Por eso es que Jesús, siendo cordero, Jesús se hizo cabrito para que tú y yo estemos a la derecha del arca. Porque ahí se rociaba la sangre del cordero, la sangre de ese chivo expiatorio que había sido seleccionado para Elohim Yahweh. ¿Ok? Como te enseño, Jesús no es el chivo expiatorio que se envía al desierto. Jesús tipifica también a la serpiente que Moisés elevó en el desierto. Cuando salían de Egipto, los hebreos eran picados por serpientes venenosas y morían y no sabían qué hacer. Y Moisés levanta una serpiente de bronce y dice, todo aquel que ponga sus ojos en la serpiente vivirá. ¿Por qué? Porque es la figura de Cristo, pues Cristo haciéndose pecador, porque la serpiente es pecado. Jesús toma la forma del pecador, se llena de nuestros pecados para que nosotros seamos limpios. ¿Okay? Aquí también Jesús no es el chivo del desierto enviado a esa entidad que vive ahí, sino se hace cabrito, se hace chivo para que nosotros estemos a la derecha donde caía la sangre del cordero, a la derecha del arca. ¿Okay? Y no es casualidad que cuando Jesús lo crucifican, su sangre cae en la parte derecha del arca. ¿Okay? Entonces, tanto nos ama Dios que envió a su Hijo Jesús a que muera por nuestros pecados. Ahora mira, Jesús mismo nos dice, cuando el espíritu inmundo, y esa palabra inmundo es acatartos, que significa impuro, que no ha sido purificado, o sea, que no ha sido blanqueado. Por eso es que ese cordón carmesí se volvía blanco cuando Dios aceptaba esa purificación. Por eso es que yo siempre pongo acá el nombre en este video pongo el nombre de Azazel, que el Señor lo reprenda, lo pongo en rojo, porque no va a ser blanqueado. Cuando el espíritu acatartos, impuro, que no es purificado, que no es blanqueado, ha salido del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Nos enseña Jesús. Pregunta. ¿A dónde iba el espíritu inmundo cuando salía del hombre? Pues al desierto o lugares secos. ¿A dónde se enviaba el chivo que le pertenecía a esta entidad demoníaca, Azazel, y que el Señor lo reprenda? Pues al desierto, a lugares secos, a donde pertenece. Esas iniquidades que habían sido depositadas en este chivo que había sido seleccionado para esta entidad, se enviaban al desierto. Ahora mira, nos dice el libro de Levítico, y pondrá Aarón ambas manos suyas sobre la cabeza del macho cabrío que había sido seleccionado para ser enviado a esa entidad al desierto, y confesará sobre él todas las iniquidades. Pues. ¿Okay? No eran transgresiones, no eran impurezas de Israel, porque esas eran depositadas en el otro chivo que se sacrificaba a Elohim Yahweh. Las iniquidades de los hijos de Israel eran depositadas en este chivo que se le enviaba al diablo. Nos enseña el libro de Levítico. Ahora yo sé que tú te estás preguntando ya, ¿y qué clase de iniquidades de Israel eran puestas en este macho cabrío enviado al diablo? Porque diablo no es su nombre. Diablo es de diabolos, el griego, opositor, antagonista, ¿no? ¿Qué clase de iniquidades de Israel eran puestas en este macho cabrío enviado al diablo?
¿Y por qué no lo sacrificaban? Bueno, sigamos estudiando, pues. Yo creo que Jesús nos puede dar más luz. En Mateo, él dice: por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada a los hombres. Y cualquiera que hablare contra el Hijo del Hombre, es decir, contra Jesús, le será perdonado. Cuando se arrepienta, se le perdonará. Mas cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo, ni le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Mira. Y cualquiera que hablare contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Mas cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Ahora, los hebreos, en la época de Moisés y Aarón, conocían que Dios es espíritu, pues. ¿Ok? Que Dios es espíritu y esperaban a su Mesías. La blasfemia contra el Espíritu de Dios no era perdonada en ese siglo, ni en este siglo, ni en el siglo venidero. Y era depositada en el macho cabrío mandado al diablo porque no tenía perdón de Elohim Yahweh. Es decir, esas iniquidades que había cometido Israel, que Dios no se las podía perdonar, eran depositadas en ese chivo y se le entregaba a su dueño, pues. Todas las iniquidades, los pecados en el espíritu, la idolatría que había cometido Israel, se la devolvía a su dueño y no se le eran perdonadas. ¿Ahora entiendes por qué no se sacrificaba a ese chivo? Porque ¿para qué lo vas a sacrificar? No tiene sentido que derrame su sangre ese chivo, porque no se le puede perdonar. Porque la blasfemia contra el Espíritu de Dios no era perdonada en ese siglo, ni en este siglo, ni en el venidero. Y era depositada cuando el sacerdote ponía sus dos manos sobre este chivo y depositaba las iniquidades de Israel y se le enviaba a su dueño que habitaba en el desierto, pues. Por eso es que nos dice el libro de Hebreos, ¿no? Y según la ley, casi, todo es purificado con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón, no hay remisión de pecados, ¿verdad? Para que el pecado sea perdonado en el Antiguo Testamento había que haber derramamiento de sangre. Nos enseña el escritor a los Hebreos 9:22. Por esa razón no se sacrificaba a este chivo, porque ¿de qué servía que este chivo derramara su sangre si Dios no le iba a perdonar las blasfemias contra el Espíritu de Dios, de esta entidad que había perpetrado contra los hijos de Israel? Mira, era imperdonable blasfemar contra el Espíritu de Dios. Es decir, como usted me dice, maestro, me presta 100 pesos. Ya, yo te presto 100 pesos. ¿Okay? ¿Cuántos? Me debes 100 pesos. La deuda yo no te la perdono. Me debes 100 pesos. Pero tú me dices, bueno, le di los 100 pesos que te iba a pagar a mi hermana. Bueno, ya. Entonces, yo a ti ya no me debes 100 pesos. Pero tu hermana me debe 100 pesos. O sea, la deuda regresó pues al que quizás la necesitaba de otra manera. Pero la deuda yo no te la perdono. Un ejemplo, digamos, algo burdo que se me ocurre, ¿no? La deuda es imperdonable. Claro, tú ya no me la debes, pero ahora me la debe tu hermana, o viceversa, para que no se ofendan las hermanas que escuchan este canal, ¿no? La deuda es imperdonable, ya no es en ti, ahora es en tu hermana, o en tu hermano, digamos. Por eso es que el escritor a los Hebreos nos enseña claro que según la ley casi todo es purificado con sangre, ¿no? Porque el resto
las iniquidades se depositaban en el otro chivo mandado a Azazel y que el Señor lo reprenda porque no tenía perdón de Dios. Esos pecados, esas iniquidades espirituales regresaban a su dueño y Dios no las perdonaba. ¿Ah? Entonces, Jesús le dice, antes de esto, déjame tocar algo más que se me viene a la cabeza. Tú dirás, pero hermano, ¿y ese cordón rojo que se le ataba al chivo cuando el sacerdote se agarraba a la otra parte que había sido cortado de los cuernos del chivo? El sacerdote se quedaba con un cordón rojo, pero después ese cordón rojo se volvía blanco, es decir, había sido perdonado. Pero usted dice que las iniquidades, la blasfemia no se perdona. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo encaja todo eso? Bueno, es lo mismo con lo de la deuda. Ya tú no me lo debes, pero me lo debe el otro. Entonces el cordón se volvía blanco. ¿Okay? Esas iniquidades son imperdonables, pero Dios las transfería de Israel a su legítimo dueño, a Azazel, y no se las perdonaba. Pero para Israel ya quedaban limpios, porque no eran suyas. ¿Ok? Cuando Jesús en la cruz se hace de nuestros pecados, ningún pecado es suyo, pero se hace pecador por nosotros y nos limpia. ¿Entiendes? Nos limpia para que nosotros entremos confiadamente pues al lugar santísimo, a la presencia de Dios que es el arca. O sea, Jesús se hace pecador por nosotros, se hace serpiente de bronce en los días de Moisés, se hace chivo expiatorio aquí en el altar y su sangre se rocía en el lugar derecho del arca y Dios nos perdona. Pero esa blasfemia contra el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que es imperdonable, regresa a su dueño y Dios no la perdona. De su dueño original, digámoslo así. ¿Ok? Por eso es que no lo sacrificaban, pues, porque no había necesidad de derramar la sangre de ese chivo, porque no tenía perdón de Dios. Porque mira, Jesús le dice a sus discípulos, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces yo te pregunto, ¿quién es la verdad? Entonces tú me dirás, porque has leído Juan 14 en el Nuevo Testamento, tú me dirás, bueno, Jesús es la verdad. Amén. Yo no te discuto, Jesús es la verdad. ¿Ok? Pero mira en la epístola primera de Juan, cuando Juan le habla. Este es Jesucristo, que vino por agua y sangre, para que nosotros tuviéramos agua, porque agua es vida, ¿no? Ríos de agua vida correrán dentro de ti, ¿ok? El agua es vida. Y sangre para el perdón de nuestros pecados, para que tengamos vida y vida en abundancia, pues, ¿ok? A través del agua y la sangre. No por agua solamente, sino por agua y sangre. Por eso vino Jesús. Y también les enseña, allá en los Hebreos, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Mira. Pero anteriormente nos había dicho que Jesús es la verdad. Pero aquí nos dice que el Espíritu es la verdad. Bueno, el Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre, pues. Entonces los hebreos sabían esto. ¿Ok? Que Dios es Espíritu, como lo dice Juan 4:24, y quiere que lo adoren en espíritu y en verdad. Ellos sabían esto. Y ellos sabían que Dios es espíritu. Entonces la blasfemia contra el Espíritu Santo, ellos la conocían. ¿Ok? Y era imperdonable. Por eso es que el sumo sacerdote depositaba esas iniquidades, esas blasfemias contra el Espíritu de Dios en ese chivo que era enviado a Azazel, porque era imperdonable y que el Señor lo reprenda. Entonces, para terminar, la blasfemia contra el Espíritu Santo básicamente es la oposición consciente y endurecida a la verdad que es Cristo, pues. Porque el Espíritu es la verdad, como lo enseña la primera epístola de Juan. Jesús es la verdad, el Espíritu Santo es la verdad, y ellos conocían a Dios, que ese Espíritu es la verdad. Entonces la resistencia consciente, cuando tú eres consciente y te resistes y te endureces a Cristo, que es la verdad, eso te aleja de la humildad, ya seas si fueras hombre o mujer, te aleja de la humildad y el arrepentimiento, pues. Y sin arrepentimiento no puede haber perdón.
Porque como enseña el proverbista Salomón, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Pues, ¿ok? ¿Quieres alcanzar misericordia con Dios? Bueno, confiésale tus pecados a Él, Dios mismo, y apártate, pues. Entonces alcanzarás misericordia. ¿Por qué? Porque Salomón se apartó, pues. Salomón se fue, a ver cómo te lo digo. Salomón, a ver como para que me lo entiendas, se apartó y se fue a las tinieblas, pues, ¿ok? A las profundidades de las tinieblas. Siendo de la tribu de Judá, estudió las profundidades de las tinieblas. Por eso que al final de sus libros de Salomón dice, vanidad, todo es vanidad. Apártate de los pecados y adora a Dios porque ese es el fin del hombre. Él estudió las profundidades de las tinieblas y se dio cuenta que a las finales no valía la pena. Echó a perder su vida con toda la sabiduría que él tenía. Mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ahora pues, que ya sabes que esta entidad, el diablo, se llama Azazel, y que el Señor lo reprenda, es el nombre del diablo, y que no va a ser emblanquecido, por eso yo lo puse en rojo, o purificado, yo te aconsejo que tú lo uses sabiamente. Y si lo mencionas, ya sea por casos de estudio, por casos que tengas que enseñar a alguien, ¿no? Bueno, agrégale pues las palabras sabias de Miguel, como yo te lo he venido enseñando en este video, y que el Señor, es decir, Yahweh lo reprenda cuando menciones su nombre. ¿Ok? Mira, y no le tengas miedo. No le tengas miedo. Mira, el miedo es el arma más poderosa que usa esta entidad del desierto, Azazel, que el Señor lo reprenda, el diablo, para evitar tus logros, tus bendiciones. El miedo no te deja avanzar ni te deja retroceder. El miedo te paraliza. Cuando tú estás en miedo, no sabes irte a la derecha, a la izquierda, adelante o atrás. No sabes qué decisión tomar en tu vida porque tienes miedo. El miedo te paraliza. Por eso es que cuando la serpiente muerde a su víctima, lo que hace con su veneno, lo paraliza. Mira. ¿Ok? Le coagula la sangre y lo paraliza, pues. No le tengas miedo. ¿Ok? No le tengas miedo. Fear. Viene el miedo en inglés es fear. F-E-A-R. Fear. Fake evidence appearing real. Falsa evidencia que parece real. No tengas miedo. La palabra miedo se utiliza 365 veces en la Biblia. Una para cada día del año. No le tengas miedo. Y te dejo esto. Con la misma primera epístola de Juan. Hijos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Ok? Mayor es el que está en ti. Si tú crees en Cristo y te has bautizado, pues has recibido el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo que mora en ti es mayor que el que está allá en el mundo, en ese desierto, ¿ok? Mayor que el diablo, pues, mayor que esta entidad que te acabo de mencionar, ¿ok? Al cual se le regresaban sus iniquidades, que son pecados en el espíritu, y se le mandaba al desierto donde él habitaba. Por eso es que cuando los demonios salían del cuerpo del hombre, se iban al desierto, pues a donde pertenecían, a su dueño, ¿no? Ahora, ya para culminar esto, a mí de nada me sirve no hacer negocio, ¿no? Mi negocio es que tú salves tu alma, ya sea a través de estas enseñanzas o a través de alguien de otro canal más. Pero lo importante es que tú salves tu alma. De nada te sirve saber tanto acerca de la Biblia, leerte del Génesis al Apocalipsis y a las finales pierdes tu alma. Entonces yo quiero que hagas esta oración conmigo. Ese es mi negocio. ¿Ok? En los negocios de mi padre, ahí decía Jesús, ahí tengo que estar. Pues aquí estoy, Señor, haciendo negocio
contigo, representando, un embajador del cielo aquí, Señor. ¿Ok? Si tú nunca has venido a los pies de Cristo, esta es tu oportunidad de que pases de muerte a vida. Haz conmigo esta oración y repite: Abba Elohim Yahweh, creo en ti y que me has perdonado todos mis pecados por el sacrificio de Jesús en la cruz. Te acepto como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús el Mesías. ¿Ok? Yahushua HaMashiach. Yo hice mi trabajo y este evangelio será predicado a todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Ok? Me das un like, un share y un subscribe. Y si no puedes disparar como yo, al menos cárgame las balas, pues. ¿Ok? Y lo compartes. Entonces nos vemos en el siguiente estudio bíblico. Shabbat Shalom. Selah.